Buenos días, vamos a hablar sobre Venezuela y la maldición del petróleo. Los pueblos de América Latina con abundancia de recursos naturales siempre han sido sujetos de ambiciones, de invasiones y de agresión de las potencias extranjeras. Y al mismo tiempo, esa gigantesca cantidad de recursos, de riqueza, ha sido una bendición, pero también ha sido una maldición. Me explico mejor. Desde que los españoles llegan hace 500 años a América, a lo que sería ahora América Latina, generan un sistema económico basado fundamentalmente en la extracción de recursos naturales y en forzar a sus habitantes a consumir los productos generados por ellos. Esta economía extractiva lo que va a provocar es que a lo largo de 3 siglos no se genere una cultura de la construcción de riquezas en esos diferentes pueblos. Y en cambio, sí se genere una cultura a su vez de élites que viven de la extracción de recursos o de potencias que desean estos mismos. Venezuela ha vivido, sobre todo en las últimas décadas, la experiencia de contar con una cantidad de recursos impresionantes por los descubrimientos petrolíferos que tuvieron. Han vendido crudo en cantidades inmensas y eso le generó mucho dinero. El dinero que les llegó de repente en cantidades sorprendentes permitió, por una parte, tener una gran cantidad de programas sociales, pero también se convirtió en una fácil tentación para la misma élite gobernante que, como ha pasado en el caso de todos los demás pueblos latinoamericanos, cayeron en corrupción y en excesos de riquezas, pero también en errores económicos, en errores administrativos, porque básicamente una fuente de recursos como esa, como nos ha pasado a nosotros, como ha pasado a Perú, Colombia, Brasil y a otros pueblos, Argentina y otros pueblos latinoamericanos, cuando se posee tanto dinero, normalmente se invierte bien o se invierte mal, pero nunca se piensa en que ese dinero se deba invertir a su vez en generación de más riqueza. Básicamente, las ganancias del petróleo no se desvían a creación de ciencia, tecnologías y a su vez una revolución industrial que daría como resultado nuevas empresas. Venezuela vive ahorita esta maldición latinoamericana que en otras épocas fue la plata, en otras épocas fueron los productos naturales, las frutas, etc., el enequén. Ahora está viviendo una lucha entre haber tenido mucho dinero en un momento dado, haberse endeudado de manera impresionante, sectores de su élite, o quizás toda su élite que se haya enriquecido, pero también 3 potencias extranjeras interesadas en extraer su petróleo, en que les vendan su petróleo: Estados Unidos, Rusia y China. La crisis que vive Venezuela no solamente es una crisis interna, derivada de un exceso de riqueza en la que no se supo qué hacer, sino que también ahora es un problema geopolítico grave, como muchas veces nos ha pasado a América Latina. ¿Cómo salimos los pueblos latinoamericanos de estas maldiciones de tener recursos naturales que nos dan una cantidad de riqueza impresionante? La solución es curiosamente simple. ¿Qué hacemos con tanto dinero que llega de repente? Lo tenemos que invertir en educación y en ciencia. Simple. Eso garantizará que cuando haya problemas y ese recurso desaparezca o disminuya o pierda su valor, los pueblos sepan qué hacer. Actualmente Venezuela ya tuvo una grave crisis por la bajada de los precios del petróleo. ¿Qué pasará en 10 años, 15 años que el coche eléctrico domine el mercado? Bueno, tanto México, Venezuela como los países productores de petróleo estaremos en crisis mucho más graves. ¿Y qué habremos hecho para resolverlo? Si no nos damos cuenta que el dinero se tiene que invertir en educación, tendremos problemas mucho más graves. Gracias.